Bueno, vamos directos al grano con esta explicación. Hoy vamos a desgranar el artículo 651.3 del Código Penal. Básicamente nos presenta una herramienta muy concreta, la suspensión de la sustanciación del proceso. En palabras más sencillas, es una especie de pausa procesal que se aplica en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Vamos a ver paso a paso cómo funciona todo este engranaje y cómo la ley intenta equilibrar la justicia con la rehabilitación. Empezando por la base, hay que dejar súper claro que esta pausa no es, ni mucho menos, un vacío legal o un salvoconducto automático. Es un procedimiento altamente regulado. Para que os hagáis una idea, requiere obligatoriamente que la víctima lo pida de forma expresa y que el fiscal dé luz verde. Y ojo con este detalle, porque todo el trámite tiene que solicitarse estrictamente antes de que empiece oficialmente la audiencia preparatoria de juicio. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de este mecanismo es cómo la ley marca unas líneas rojas clarísimas para poder usarlo. Por ejemplo, si hablamos de violencia física, la lesión ocasionada no puede superar los 30 días de incapacidad o enfermedad. Sin embargo, en los delitos de violencia psicológica, la cosa cambia un poco. Aquí solo se aplica si la pena máxima por ese delito es de 1 año. Vamos, que la gravedad del daño está delimitada al milímetro desde el primer momento. Pero claro, los límites del delito no son suficientes. Quien está siendo procesado tiene que cumplir unos requisitos previos que son totalmente innegociables. Esta persona no puede tener ninguna otra sentencia ni arrastrar procesos abiertos por violencia doméstica. Tampoco sirve si en el pasado ya se ha beneficiado de alguna salida alternativa en un caso distinto. Esta barrera es absolutamente crucial, ya que está diseñada precisamente para cortar de raíz que los recidentes se aprovechen del sistema. Siguiendo con el proceso, veamos cómo se materializa todo esto en la práctica. Primero, el fiscal manda la petición al juez, pero antes de decidir nada, entra en juego un paso vital. El juzgador ordena a la oficina técnica realizar una evaluación obligatoria del riesgo que corren la víctima y sus dependientes, además de un examen psicosocial completísimo al acusado. Solo cuando estos informes están encima de la mesa, la solicitud pasa a resolverse formalmente en una audiencia. Y si finalmente se aprueba, las medidas de control que impone el juez durante esa suspensión son tremendamente rigurosas. Para empezar, la persona procesada tiene que aceptar la reparación integral a la víctima sin ningún tipo de objeción. Además, se le imponen tratamientos obligatorios en la red de salud pública, que abarcan desde atención psicológica y educación sexual, hasta la prevención de recaídas. Sumadle a esto restricciones de residencia, presentaciones periódicas ante el juez y, por supuesto, la prohibición tajante de cometer un nuevo delito. Ya para terminar, una vez que transcurre el tiempo impuesto por la suspensión, el juez convoca una nueva audiencia. Si se comprueba con lupa que se han cumplido absolutamente todas las condiciones a rajatabla, entonces el ejercicio de la acción penal se extingue. Buenos días, por favor nos ponemos de pie para el ingreso de la señora jueza Jimena Chapín Cruz. Buenos días a todos. Siendo las 10 del día 25 de junio de 2026, en la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar, por disposición de la señora jueza, se instala presente la audiencia para resolver la solicitud de suspensión de la sustentación del proceso prevista en el artículo 651.3 del Código Orgánico Integral Penal. Por secretaría se procede a constatar la comparecencia de los sujetos procesales. Comparece la señora jueza de esta unidad judicial, comparece la señora fiscal de la causa, comparece la ciudadana Fiorella Farías en calidad de persona procesada, representada por su defensor, abogado Marco Pizarro. Se deja en constancia de que la Fiscalía ingresó un escrito con fecha 22 de junio de 2026 a las 16:34 en lo que solicita la solicitud de suspensión de la sustentación del proceso previa petición de la víctima. Asimismo, se deja constancia de que constan incorporados al expediente el informe de evaluación de riesgo de la víctima y el examen psicosocial practicado a la persona procesada por parte de la oficina técnica de esta unidad judicial. Señora jueza, se encuentran presentes los sujetos procesales convocados para esta diligencia. Bien, al verificarse la comparecencia de las partes procesales se declara instalada la presente audiencia. La finalidad de esta diligencia es resolver la solicitud de suspensión de la sustanciación del proceso presentada por la víctima, dentro de la causa seguida en el presunto delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, tipificado y sancionado en el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal. Se concede la palabra a la representante de Fiscalía para que se fundamente su petición. Gracias, señora jueza, la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar. Su señoría, con el debido respeto, comparezco ante su autoridad en calidad de fiscal, Natalia Rocío Parinas Aguilar, en ejercicio de la acción penal pública de la Fiscalía General del Estado y de
da cumplimiento a las condiciones y requisitos previamente establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. En el presente caso, la víctima, Jimena Carolina Chapín Granda, con número de ciudadanía 075-102-725-1, ha solicitado la suspensión de la sustanciación del proceso, cuya petición ha sido analizada por esta Fiscalía y respecto de la cual se ha emitido la autorización correspondiente, por cuanto se debe respetar lo que es la voluntad de la víctima, que es: señora jueza, en el artículo 651.3 del Código Orgánico Integral Penal establece varios presupuestos que deben ser verificados para que pueda procederse esta medida, como es la suspensión. En primer lugar, la norma establece que se debe tratar de delitos de violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo familiar, cuya pena máxima no exceda de 1 año. En vista de que se han formulado cargos con fecha de 16 de junio de 2026 por el artículo 157 del COIP, la infracción penal encaja plenamente dentro del ámbito de aplicación de la norma. En segundo punto, la ley exige que la solicitud sea presentada hasta antes de la audiencia preparatoria del juicio. De las actuaciones procesales incorporadas al expediente se desprende que la petición fue formulada oportunamente dentro del tiempo establecido. En tercer lugar, la norma establece que la persona procesada no debe registrar sentencias ni procesos en cursos por delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Al respecto, esta Fiscalía realizó las correspondientes verificaciones dentro de los sistemas institucionales y pudo constatar que la ciudadana Fiorella Farías no registra lo que son antecedentes por esta causa ni mantiene procesos penales pendientes a qué. Asimismo, previo se ha cumplido con las condiciones objetivas exigidas por el artículo 651.3 del COIP. Asimismo, previo a la convocatoria de esta audiencia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el COIP respecto a la intervención de la Oficina Técnica de esta unidad judicial, de lo cual constan incorporados al expediente el respectivo informe de evaluación de riesgo de la víctima, Jimena Carolina Chapín Granda, y el examen psicosocial de la procesada, Fiorella Farías. Estos informes constituyen herramientas fundamentales para que esta autoridad valore lo que es la procedencia de la solicitud, pues permite conocer las condiciones particulares del caso y determinar la necesidad de establecer medidas de seguimiento, control y protección. Señora jueza, es importante destacar que la suspensión de la sustanciación del proceso no implica impunidad ni supone el archivo automático de la causa. Por el contrario, se trata de una medida sometida al estricto cumplimiento de condiciones judiciales, cuyo incumplimiento puede generar la revocatoria de beneficio y la continuación del proceso penal en caso de incumplimiento. La finalidad perseguida en este caso por esa institución jurídica es reducir lo que son los factores de riesgo asociados a la violencia y garantizar una adecuada protección en lo que respecta a la víctima, basada en el principio de la centralidad hacia la víctima. Por esas consideraciones, Fiscalía solicita a su autoridad que acepte la suspensión de la sustanciación del proceso y disponga las siguientes condiciones. En primero, que la señora Fiorella Farías se someta obligatoriamente a lo que es el tratamiento psicológico especializado dentro de la red pública de salud. Asimismo, que participe en programas de educación sexual y prevención de recaídas, mantenga un domicilio fijo y comunique inmediatamente cualquier modificación respecto a su domicilio a Fiscalía. Cuarto, que comparezca periódicamente ante Fiscalía para lo que es acreditar documentalmente el cumplimiento de las obligaciones impuestas, que se abstenga de realizar cualquier acto de intimidación, hostigamiento, amenaza, perturbación en contra de la señora Jimena Carolina Chapín Granda. Sexto, que se ratifiquen las medidas de protección actualmente vigentes y que la procesada Fiorella Farías cumpla con las medidas de reparación integral que le sean impuestas. Por todo lo expuesto, esa Fiscalía considera que concurren los requisitos previstos en el artículo 651.3 del COIP y solicita que la petición sea aceptada. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Se concede la palabra a la defensa técnica de la señora Fiorella Farías. Con su venia, señora jueza. Para efectos de registro, quien hace uso de la voz es el abogado Marcos Pizarro, en calidad de defensor de Ariana Fiorella Farías Chapín.
quien es tía de la presunta víctima. Bien, esta defensa técnica comparece ante su autoridad con la finalidad de pronunciarse a la solicitud planteada por la señora fiscal Natalie Paladines. En primer lugar, tenemos que manifestar que Fiorella Farías Chapín comparece de manera libre y voluntaria y se le ha dado a su conocimiento pleno sobre el alcance jurídico de esta figura procesal, y la señora es consciente de las obligaciones que asumirá en caso de que su autoridad considera como procedente la petición planteada por la señora fiscal. Coincidimos con la Fiscalía en que la presente audiencia tiene como finalidad verificar la concurrencia de los presupuestos legales establecidos en el artículo 651.3 del COI, y con esto no significa que se va a determinar responsabilidades penales de la hoy investigada. Precisamente por ello, esta defensa considera totalmente pertinente destacar los presupuestos exigidos por la ley, que se encuentran plenamente acreditados con la información que se ha ingresado previamente a esta audiencia. Como ha sido señalada por la señora fiscal, el delito que se investiga el día de hoy se trata de la violencia psicológica contra miembros del núcleo familiar, que se encuentra previsto en el artículo 157 del COI, al cual le corresponde una pena cuyo rango comprende entre los 6 meses a 1 año, circunstancia que permite la aplicación de esta figura jurídica. Asimismo, se encuentra acreditado que la señora Fiorella Farías Chapín no registra sentencias condenatorias por delitos de violencia contra la familia ni de ninguna otra naturaleza, conforme la certificación emitida por la abogada Silvia Vera Cruz en su calidad de secretaria de la Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, para lo cual se correrá traslado a la Fiscalía. Bien, asimismo se adjunta copia simple del sistema SAGIR, donde se verifica que la hoy investigada Fiorella Farías Chapín no registra antecedentes penales ni ninguna otra clase de proceso. Es por ello que tampoco ha sido beneficiaria de ningún otro tipo de beneficio penitenciario relacionado a una pena. En el mismo sentido, se ha agregado al expediente el print de la certificación emitida por la Policía Nacional, en donde se registra que Fiorella Farías Chapín no tiene antecedentes penales. Es por ello que con estos elementos podemos concluir que no existe un historial delictivo ni de reincidencia que impida la aplicación de esta institución jurídica. Esta defensa considera además importante resaltar el espíritu de la norma, que no se limita simplemente a una suspensión temporal de un procedimiento penal, sino que corresponde a un procedimiento de justicia restaurativa. La verdadera finalidad de este artículo es promover los procesos de rehabilitación y reeducación orientadas a prevenir la repetición de conductas violentas como parte del sistema de justicia restaurativa. Es por ello que el legislador dispuso expresamente que las personas procesadas deban someterse a un tratamiento psicológico y programas de especialización de prevención de violencia. Me he encargado de informar a Ariana Fiorella Farías Chapín las consecuencias jurídicas que derivan de la aplicación de esta suspensión del proceso penal, quien comprende de manera plena la importancia de estas medidas y ha manifestado su absoluta disposición para cumplirlas. En consecuencia, esta defensa acepta el planteamiento de la Fiscalía y promete verificar que la hoy investigada, la señora Fiorella Farías, cumpla con las disposiciones que ordena su autoridad. En consecuencia, esta defensa considera oportuna la suspensión solicitada por la Fiscalía en cuanto es jurídicamente procedente, es proporcional y compatible con los fines de protección de la víctima que se encuentran previstos en nuestro sistema de justicia. Por estas consideraciones, reitero que esta defensa solicita que se acepte la petición. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Señora Ariana Fiorella Farías Chapín, póngase de pie. ¿Ha escuchado usted las intervenciones utilizadas por Fiscalía y su defensa técnica? Sí, señora jueza. ¿Comprende el alcance de la suspensión del proceso? Sí, señora jueza. Muy bien, siéntese. Una vez escuchadas las partes procesales, esta autoridad va
procesada por Fiscalía previa petición de la víctima de suspensión del proceso penal en los términos del artículo 151.3 del Código, así como de la revisión de los informes elaborados por la oficina técnica. Estos son informes de trabajo social practicados por la licenciada Carla Lima Valladolid al entorno familiar de la presunta víctima Jimena Carolina Chantín Grande. Informe psicológico practicado por la psicóloga clínica Jimena Jiménez a los miembros del entorno familiar de la antes mencionada, así como de haber escuchado las intervenciones realizadas durante la presente audiencia. Considerando que el artículo 151.3 del Código Orgánico Integral Penal faculta a la autoridad judicial para suspender la suspensión del proceso cuando se trata de delitos de violencia psicológica contra la mujer o miembros del grupo familiar, cuya pena máxima no exceda de 1 año. Que la presente causa corresponde al delito tipificado en el artículo 157 del Código, cuya pena comprende un rango de entre 6 meses a 1 año. Que la solicitud ha sido presentada dentro del momento procesal oportuno y cuenta con autorización de Fiscalía. Que por la Secretaría se ha verificado que las personas procesadas no registran sentencias, noticias pendientes ni beneficios previos relacionados con otros delitos. Que consta incorporados al expediente el informe de evaluación de riesgo de la víctima y el examen psicosocial de la persona procesada. Por lo expuesto, se resuelve aceptar la solicitud de suspensión de la suspensión del proceso, suspender la suspensión de la presente causa por un plazo de 12 meses. Dispone el cumplimiento de las siguientes condiciones. 1. Que la procesada, a través de su defensa técnica, en un plazo no mayor de 5 días, informe a esta judicatura el lugar donde residirá durante la suspensión del procedimiento. Se advierte que tiene la obligación de notificar a esta judicatura cualquier cambio de domicilio. 2. Que la procesada se someta obligatoriamente a un tratamiento psicológico especializado por al menos 8 meses, para lo cual se remitirá atento oficio a la psicóloga que forma parte del equipo técnico de esta judicatura. 3. Que participe en programas de educación sexual y prevención de recaída por al menos 8 meses, para lo cual se remitirá atento oficio a la trabajadora social que forma parte del equipo técnico de esta judicatura. 4. Que comparezca todos los días lunes de cada semana ante la unidad de violencia de género número 2 de Cantón Machala. 5. Que se abstenga de realizar cualquier acto de intimidación, hostigamiento, amenaza o perturbación en contra de la víctima. 6. Se ratifican las medidas de protección actualmente vigentes a favor de la víctima. Esto es la boleta de auxilio, así como la prohibición de la procesada de acercarse a la víctima o lugares que frecuente la misma. 7. Se permite a la investigada que en el caso de incumplimiento de estas disposiciones se puede ordenar la apertura de una investigación penal por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Sin perjuicio que esta resolución sea notificada por escrito, los sujetos procesales tienen a partir de este momento conocimiento de las disposiciones emitidas por esta jugadora. Esto es todo. Secretaria, sírvase a señalar la hora en la que termina la presente diligencia. Las partes quedan legalmente notificadas con la resolución emitida por la señora jueza, no habiendo más puntos que tratar, siendo a las 12 del día se da por concluida la presente audiencia.